Hola, ¿qué tal? Otro ejercicio de ley de voltajes de Kirchhoff. Se nos pide encontrar el voltaje VAB en el siguiente circuito. Tenemos aquí un circuito en serie. Vemos que tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios y tenemos 4 resistencias conectadas en serie. Se nos pide encontrar el voltaje que hay entre este punto y entre este punto. Primero, antes que nada, tenemos que saber cuál es el voltaje que va a haber en cada resistencia. ¿Por qué? Porque este voltaje total se va a repartir entre estas 4 resistencias. A medida que la corriente vaya circulando por cada resistencia, la tensión, el voltaje va a ir cayendo. Entonces vamos a aplicar el divisor de voltaje que lo he explicado en los videos anteriores. Se los recomiendo, están en mi canal, listas de reproducción. Ejercicios, creo que se llama ejercicios de análisis de circuitos eléctricos. Ahí van a encontrar la secuencia de todos estos videos. Vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia de 100 ohms. Para eso aplicamos el divisor de tensión, que es, por ejemplo, para obtener V1 es el voltaje total por el valor de esa resistencia donde queremos obtener el voltaje entre la resistencia total, es decir, entre la suma de todas las resistencias. En este caso son 4 resistencias. Se me pasó a poner esto. Entonces V1 se obtiene multiplicando 20 por R1, que es 100, entre la suma de las 4 resistencias entre 500. Nos da que V1 es igual a 4 voltios. Quiere decir que la corriente circular por esta resistencia va a caer de 20, va a caer a 16 voltios. ¿Por qué? Porque va a caer, va a haber una caída de tensión de 4 voltios. Entonces, después de pasar la corriente por esta resistencia, el voltaje va a disminuir de 20 a 16 voltios. Entonces en esta resistencia hubo una caída de tensión de 4 voltios. Entonces después de que circule la corriente por esta resistencia va a haber otra caída de tensión. Vemos que esta resistencia es la mitad de esta, por lo tanto la caída de tensión va a ser menos que esta resistencia, va a ser la mitad. Vamos a aplicar la fórmula. V2 es igual a 20, que es el voltaje de la fuente, por el valor de la resistencia. Esto es el símbolo de por 50 entre 500 nos da 2 voltios. Quiere decir que aquí va a haber una caída de tensión de 2 voltios. Ahora V3 lo vamos a hacer por lógica. Por ejemplo, si aquí este es el triple, V3 es bueno, aquí esta resistencia tiene el triple de valor que esta resistencia, y a mayor resistencia, mayor caída de tensión, por lo tanto aquí va a caer el triple la tensión a este valor. Si aquí en V2 cayeron 2 voltios, en V3 van a caer 6 voltios, el triple, 6 voltios. Y V4 pues también lo vamos a hacer por lógica. Si aquí esta resistencia es, bueno, esta resistencia es el doble que esta resistencia, aquí va a caer el doble de tensión que en esta resistencia. Entonces, si en V1 cayeron 4 voltios, en V4 van a caer 8 voltios. Ya tenemos las caídas de tensión. Ahora pues, como les dije, queremos obtener el voltaje entre este punto y entre este punto, entre el punto A y entre el punto B. Es como si medimos el voltaje en el circuito entre estos dos puntos. Entonces hacemos lo siguiente. V a V, el voltaje entre esos puntos, entre A y B, pues vamos a aplicar lo que ya hemos visto. Como les dije, de más a menos vamos a poner un valor positivo y de menos a más vamos a poner un valor negativo. Entonces aquí está de menos a más, menos a más. Por lo tanto ponemos que este voltaje V3 va a ser negativo. Entonces queda aquí que V3 va a ser negativo, perdón, V3 es negativo menos 6 voltios. Y aquí en esta otra resistencia también está de menos a más, también va a ser negativo. V2 pues es 2 voltios, entonces va a ser 2 voltios negativo. Entonces V a V es igual a menos 2 voltios menos 6 voltios. El voltaje entre el punto V de A a B es igual a menos 8 voltios. Y de B a A, es decir, si medimos el voltaje de acá a acá, pues es lo contrario. Es 8 voltios positivo, porque aquí es de más a menos, había dicho que es positivo, entonces queda V2 que es positivo, queda 2 voltios. Y aquí también de más a menos es positivo, más 6 voltios, quiere decir que de B a A, que es 8 voltios positivo.